Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. Señor Gabriel Torres de Musilla, doña Ibaña Rojas Castillo, y a través del jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional. Y nosotros creemos que es de vital importancia poder, hemos ido pensando en permita cierto poder a mano y disponibles para tomar ciertas decisiones que debieran ser tomadas. Entonces, en comisión de servicio no nos negaron, a pesar de que la ley lo decía así, lo establecía así, en el sentido de que todo ese trabajo de dirigir la región desde acá. Hablaba Eugenio del 2% para las municipalidades centralizada y por lo tanto inespecífica respecto de nuestra realidad. Observando que parte de la fiscalización que ustedes pueden hacer sobre los actos de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bueno, ¿de qué trata este proyecto que están haciendo junto al Gobierno Regional del Biobío, este observatorio? Bueno, como su nombre lo indica, es un observatorio, o sea, vale decir, es una instancia en la cual hay detrás una alianza, en la cual tiene como propósito generar información para el desarrollo de políticas públicas, pero teniendo como elemento central la mirada desde la regionalización, desde la región, digámoslo así. Muchas de las cosas que se hacen sobre centralización o sobre descentralización en este caso, se hacen desde el gobierno central. Acá el objetivo es generar desde la propia región, ¿no es cierto?, información, indicadores para la toma de decisiones. ¿Qué tipo de indicadores se podrían trabajar acá? Y por ejemplo, también se podría ver también la operatividad de una cosa que anhelan muchos los gobernadores regionales, que es el traspaso de competencia. Bueno, es que hoy día el gobernador y bueno, también Osvaldo Enríquez y en general las exposiciones que se hicieron hoy en día precisamente abordaban ese punto, o sea, las deficiencias, y después pueden preguntarle a otras personas, pero las deficiencias que ha significado, ¿no es cierto?, o digámoslo de otra manera, lo tímido que ha sido este proceso de traspaso de competencia, porque muchas veces se habla de traspaso de competencia, pero traspasar competencias sin recursos es lo mismo que no hacer mucho o no hacer nada, para no ponerlo en términos un poquito más dramáticos. Entonces, en ese sentido, hoy día, generando informaciones, lo decía el gobernador, de algún modo uno puede tener argumentos sólidos, evidentes, hechos, ya para poder demostrar de que aquí se necesita ser un poco más audaz, mucho más eficiente y efectivo en el avance de lo que llamamos descentralización, que llevamos décadas hablando al respecto. ¿Y por ejemplo en transporte qué fue lo que se analizó? Bueno, en este caso fue transporte, pero hay muchas otras materias, no solamente en eso, también en salud, en infinidad de otras materias, telecomunicaciones, bueno, transporte están asociados a eso, así que no es solamente un área, sino que muchas áreas. Y desde la academia, ¿cuáles son los aportes que se podrían entregar a este proceso que, como usted dice, es débil, es tímido y parece que le faltaría un poquito más de empuje, un poco más de vigor? Bueno, la evidencia que mostraba, y por eso hablo de evidencia, que son hechos que mostraba el profesor Enríquez, era básicamente que eran en varios sentidos, es que gran parte de lo que se ha llamado competencia no son tales, sino que son más bien actividades, se mencionaba acá, y por lo tanto esa evidencia, ya esos hechos demuestran que falta mucho por hacer. O sea, dicho de otra manera, en algunos casos, algunos decretos, como se mencionaba en el informe, prácticamente hoy día ya han quedado pasados, no sé si la expresión pasado de moda, pero prácticamente dejan de ser efectivos porque el traspaso del tiempo ha implicado una serie de procesos engorrosos que han impedido que se lleven a cabo. O en otros casos se trata de competencias que son realmente muy básicas. Y entonces, desde ese punto de vista, generar información permite tener, mire, ¿sabe qué más? Lo que usted ha llamado descentralización es relativamente discutible. Entonces, esto es un gran paso y no olvidemos que en general la región del Biobío ha sido muy activa en los procesos de regionalización, no solo ahora, sino que durante décadas. ¿Y cuánto ha influido en este proceso también este monstruo de dos cabezas que se ha transformado, esta pugna interna que hay en las regiones por este poder que genera tanto el gobierno no regional y también la figura del delegado o delegada presidencial? Bueno, eso se discutió bastante, ya eso es otra temática. Esa dualidad no debería ser tal. O sea, si uno descentraliza, efectivamente hay funciones distintas y no tendrían por qué generarse roces al respecto. Pero bueno, ahí en esa materia falta mucho también por desarrollar
y por actualizar la ley en definitiva, o el proceso de descentralización propiamente tal. Ese es como el gran punto ahora, o la gran debilidad que tiene el proceso, esta dualidad de poderes. O sea, yo creo que es uno de los puntos, pero el punto central es traspasar competencias de verdad y como lo mencionaba, no solamente ahora, sino que en otras ocasiones el gobernador, que lo hemos conversado, manejar el 2% de recursos o manejar competencias que no son tales o llegar a tener competencias sin recursos no es descentralizar. Descentralizar significa tener recursos, tener capacidad de tomar decisiones, generar información para diseñar nuevas políticas que se adopten a las realidades locales. Y yo creo que ese es el gran desafío. Nosotros estamos muy satisfechos de poder lanzar públicamente en el día de hoy este Observatorio Gobierno Regional Abierto. Este programa, junto con la Universidad del Desarrollo, la Facultad de Gobierno, lo que busca es analizar y proveer de información a los tomadores de decisión, tanto público como privado. Creemos que en la medida que tenemos información de calidad, podemos tomar mejores decisiones y también poder influir y movilizar para provocar los cambios que el país también requiere y las regiones necesitan. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos entregando hoy día, al menos, por ejemplo, en materia de traspaso de competencias en transporte, un análisis de cómo ha funcionado ese proceso, al menos con las competencias que se han traspasado. Serán otros los órganos que dirán si es bueno, es malo, es suficiente, insuficiente. Nosotros estamos poniendo información a disposición de quienes tienen que tomar las decisiones. Y más aún en un nuevo proceso constitucional que se abre, que también nos permite poder esa información, poder procesarla a quienes deban hacerlo. Además, estamos no solamente en materia de competencia, sino que también en materia de políticas públicas con aplicación a la región. Por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, cómo esas políticas públicas están afectando a la región y que también de alguna manera sirva para que el gobierno regional pueda direccionar o poder reformar lo que se está haciendo en ese tipo de materia. O poder analizar ciertas experiencias comparadas de otras regiones, de otros países, en aplicación de políticas públicas que puedan también poder materializarse al interior de nuestra región. Vale decir, estamos en un proceso de construir información para poder influir, para poder movilizar. Ya lo hicimos tiempo atrás, cuando ustedes bien recuerdan, hicimos un seminario acerca del mapa de las competencias y eso implicó que el gobierno tuviera que tomar ciertas definiciones de traspaso de competencias. Bueno, en esta ocasión también queremos ser señeros en términos de qué, de construir información de cómo esto ha ido funcionando de manera tal de que las autoridades políticas, ¿cierto?, y también la sociedad civil de nuestra región pueda valorar, ponderar esta información y, bueno, movilizarse y pues, hacer las exposiciones que correspondan, pero eso ya será materia de otras instituciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es proveer, como dice nuestro mandato institucional, proveer información de calidad para la toma de decisiones. ¿Experiencia comparada de dónde? ¿Ecuador, el federalismo argentino, federalismo brasilero? No, estamos pensando más bien en programas y políticas públicas que son de construcción regional y de aplicación regional. Hay un plan en relación a cuáles van a ser estas que vamos a poder aplicar, pero sin duda que puede ser. Nosotros, por ejemplo, tenemos una relación bien estrecha, por ejemplo, con el País Vasco. Y existen, por ejemplo, ahí en materia de innovación y desarrollo, iniciativas que pueden ser bien interesantes. Entonces, yo creo que eso lo vamos a ir dando a conocer, pero también esta información quiero decir que es abierta, es pública, se va a alojar en la página institucional de nuestra corporación y va a poder ser también consultada no solamente por los tomadores de decisión, sino también, por ejemplo, los medios de comunicación para también, ¿cierto?, hacer las preguntas y poder hacer, ¿cierto?, la tramitación de la información como corresponde. Muchas gracias. Hola, Osvaldo Enríquez, investigador principal del programa Observatorio Gobierno Regional Abierto. Bueno, se presentó este informe relacionado principalmente con las competencias de transporte. Las conclusiones hablan ya de que serían poco relevantes las competencias que se transfieren al gobierno regional. ¿Se nos puede contar un poquito más? A ver, la idea de evaluar es monitorear y entregar como resultado de qué cosas se pueden mejorar. Si, por ejemplo, se planteó de que no hubo una relación muy continua entre el Ministerio y el Gobierno regional en el proceso de traspaso, bueno, la idea es que si hay un nuevo traspaso de esa competencia, ese proceso de acompañamiento y de apoyo y de capacitación se realice de mejor forma. Esa es la idea del proceso de evaluación. O sea, la pertinencia o no pertinencia, como decía el gerente de la corporación, y ya esa es una definición más política que del resultado propiamente tal del estudio. Por ejemplo, ahora vemos que el
Gran Concepción está pasando por una situación compleja donde el gobernador ha tenido que firmar, más bien uno de sus jefes de división del gobierno regional, ha tenido que firmar una restricción vehicular, una prohibición de circulación, que es una de las competencias que tiene, el que al parecer es una de las más relevantes. Pero también hay otras, por ejemplo, la circulación en ciertas arterias, en donde ha tenido que implicar el gasto de recursos, que al parecer también le está generando una pérdida al gobierno regional. Esas son esas intrascendencias que están viviendo. A ver, yo creo que hay competencias que pueden apoyar y promover el desarrollo regional, que esa es la misión principal del gobierno regional, y otras que tienen que ver necesariamente con casi una acción local o una actividad local. Una de las conversaciones dentro del proceso de entrevistas fue que tal vez un montón de estas competencias pudieran ser ejercidas desde el nivel municipal más que desde el gobierno regional. El gobierno regional debiera dedicarse, como bien lo decía el gobernador, a administrar el área metropolitana de Gran Concepción, o sea, toda esta área de San Pedro, Chiguayante, Hualqui, Tomé, Penco, que hoy día está siendo administrada por un conjunto de ministerios y servicios públicos y que no necesariamente avanzan en un proceso de coordinación permanente. O sea, está mal planteado. En este caso, la mayoría de los entrevistados define que esta competencia no debió ser una competencia que se transfiriera a los gobiernos regionales, no está dentro de su ámbito de acción. Y hay competencias sí se deberían traspasar más materias de transporte que, por ejemplo, no están ahora en su tutela. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política regional de transporte, el plan regional de transporte, el cómo genera infraestructura para el desarrollo de la región o del mismo área metropolitana. También, por ejemplo, dentro de lo que planteaba el gerente de experiencias comparadas, cómo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid administra el sistema de gestión de transporte, el MT. Esas son competencias que podrían ser necesarias para el gobierno regional, como por ejemplo que hoy día lleva el Comité de Transporte Metropolitano de Santiago, y también eso podría ser perfectamente asimilado por el gobierno regional. Mire, en la región del Biobío hay masa crítica. Y lo que estamos haciendo entonces es ejercer nuestra masa crítica analizando lo que existe. Hoy lo que estamos dando a conocer es un observatorio que analiza las transferencias de competencia. Hoy día hemos visto un botón de muestra sobre esa materia, pero también el mismo informe contiene antecedentes sobre iniciativas o políticas regionales como la que está ligada a los fondos de innovación para la competitividad, como la que está vinculada a los fondos regionales de inversión local, etcétera. Generar información, ¿para qué? Para que los consejeros regionales, el mundo municipal, el sector privado, tome decisiones es extremadamente importante. En general, Chile cuenta con información centralizada a través del INE, y esa información centralizada no está desagregada al nivel regional, por lo tanto nuestros actores y actrices del devenir local no cuentan con toda la precisión para poder resolver algunas materias, que obviamente tienen que ver con su vida. Entonces, eso es lo primero que quisiera decir. Segundo, estamos en un espacio político bien relevante. En unos días más se va a celebrar un nuevo Día de las Regiones, y en paralelo a este nuevo Día de las Regiones estamos en un proceso constitucional. En ese proceso constitucional es bastante importante saber cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en las regiones, porque el 60% o más de los chilenos no vivimos en el área metropolitana de Santiago. Y nuestra vida en las regiones tiene dificultades prácticas. Por ejemplo, nosotros vivimos en el área metropolitana del Gran Concepción, y resolver los problemas del área metropolitana del Gran Concepción en basura, en transporte, en seguridad, está fragmentado en distintos ministerios que no actúan coordinadamente cuando bajan al terreno regional. Evidenciar eso a través de datos nos permite presentarnos ante las comisiones respectivas del proceso constituyente. ¿Para qué? Para decirle, es importante que alguien se haga cargo de las áreas metropolitanas, de esta quincena o veintena de áreas metropolitanas que existen a lo largo de Chile. Entonces, construimos data, ¿para qué? Para incidir en la profundización de la descentralización, que tiene un solo objeto: mejorar la vida de las personas. A nivel de normativa, hay una serie de servicios públicos
tienen poco porque no cuentan con financiamiento. Son financiados fuertemente por los gobiernos regionales. Entonces, si esos servicios públicos son financiados por los gobiernos regionales, significa que se ocupa mucho tiempo, 1, 2 y hasta 3 años, en levantar iniciativas y que llegue la solución a las personas. ¿No sería razonable que esas materias fueran traspasadas íntegramente a los gobiernos regionales de tal manera de que la solución al problema llegara con la rapidez que el problema implica en la vida de las personas? Cuando levantamos observatorios como gobierno regional, cuando hemos financiado con los consejeros este encargo que se ha hecho a través de la Corporación de Desarrollo de Biobío a la Facultad de Política y Gobierno de la Universidad del Desarrollo, es para reflexionar, para generar información y transformar la realidad. Entonces, a nosotros nos importa mucho hacer política en serio, no política de cuña, no política de debate que sea intrascendente, es para transformar la realidad de las personas, porque nosotros vivimos en la región y lo que nos importa es que la vida de las personas en la región sea mejor. No queremos competencias en aquellas materias que no tenemos especificidad, pero sí en aquellas cosas o que financiamos o que vemos que nadie toma, porque creemos que ahí podemos actuar más rápido y mejor que la descoordinada intervención del gobierno central. ¿Y coinciden en estas conclusiones que se llegan en cuanto a las competencias de transporte, de poca relevancia que tienen, que falta capacitación? Mire, yo le diría, lo que nos ha presentado el estudio que hace Osvaldo Enríquez es bien relevante. Y uno entiende que la obligación de hacer transferencia de competencias nace en los últimos días del gobierno de la presidenta Bachelet. Durante el gobierno del presidente Piñera se intentó retardar lo más posible la elección de gobernadores regionales y también se cumplió, pero subrayo, por cumplir con las transferencias de competencias, y durante la administración del presidente Boric, pese a que él ha declarado ser un ferviente partidario de la regionalización, la verdad es que ha ocurrido bien poquito. En general, el centralismo y la cultura de los distintos ministerios que operan desde la capital trata de disminuir el traspaso de facultades hacia las regiones. Y eso es muy grave, porque los problemas de las personas que vivimos en las regiones, antes de entrar a estas reuniones de trabajo, están como un burro en el pantano y terminan las reuniones de las coordinaciones de los ministerios centrales y sigue el burro en el mismo pantano. Necesitamos cambiar la realidad de Chile para mejorar la vida de las personas. Bueno, ahora